Desde hace semanas, algo no cuadraba en mi hogar. Era una sensación sutil al principio, como un susurro en el viento que apenas se percibe pero que poco a poco se va haciendo más fuerte. Pequeñas cosas desaparecían, un par de pendientes de oro que mi madre me regaló en nuestro aniversario de bodas, mi anillo favorito, algo de dinero que había escondido entre las páginas de un libro viejo de García Márquez. En un principio pensé que era despiste mío, olvidos comunes que no merecían más atención. Me convencí de que el estrés del trabajo en la clínica donde soy enfermera me estaba pasando factura, haciendo que mi mente divagara más de lo normal. Sin embargo, fue la desaparición de un sobre con una considerable cantidad de efectivo que había guardado para emergencias lo que encendió todas mis alarmas. Recuerdo perfectamente el día que noté su ausencia. Era un sábado por la mañana, y el aroma del café recién hecho llenaba la cocina. Marcos, mi esposo, había salido temprano a jugar al fútbol con sus amigos, como cada fin de semana. Aproveché la soledad de la casa para hacer un recuento de nuestros ahorros, planeando unas vacaciones que tanto necesitábamos. Cuando abrí el cajón de mi mesita de noche, donde guardaba el sobre dentro de una caja de zapatos vieja, mi corazón dio un vuelco. La caja estaba allí, pero el sobre no. Revolví todo el contenido, esperando que simplemente se hubiera deslizado entre otras cosas. Nada. Salí de la habitación y busqué por toda la casa, con la esperanza de que, en un momento de distracción, lo hubiera movido a otro lugar. Pero conforme pasaban los minutos y el sobre no aparecía, una sensación de malestar se instaló en mi estómago. Pasé noches sin dormir, dando vueltas en la cama, preguntándome si acaso alguien de fuera había entrado a robar o si, de una manera que no podía aceptar, alguien de nuestra familia estaba detrás de esto. La idea me estremecía. Vivimos en una casa modesta pero acogedora en las afueras de Sevilla, un lugar tranquilo donde todos los vecinos se conocen. Nunca habíamos tenido problemas de seguridad. Además, compartimos ocasionalmente el espacio con mi cuñada, Valeria, que a menudo nos visita sin previo aviso, quedándose por días o incluso semanas. Valeria, la hermana menor de Marcos, siempre ha sido un torbellino en nuestras vidas. Desde el principio, ella me hizo sentir incómoda con su actitud altiva y su constante necesidad de sentirse el centro de atención. Es el tipo de persona que entra en una habitación y espera que todas las miradas se dirijan hacia ella. Con su pelo rubio perfectamente peinado y su ropa de diseñador, Valeria parece sacada de una revista de moda, siempre impecable incluso para las ocasiones más casuales. Pero nunca imaginé que podría, robarme. La sola idea me parecía descabellada. ¿Cómo podría la hermana de mi esposo, alguien a quien consideraba parte de mi familia, traicionarme de esa manera? Sin embargo, conforme pasaban los días y más cosas desaparecían, la sospecha se iba arraigando en mi mente. Lo que me hizo confrontar mis sospechas fue un suceso muy concreto. Encontré mi anillo perdido en su habitación, olvidado en un rincón de la mesa de noche. Fue un domingo por la tarde. Valeria había salido con unas amigas, y yo me había ofrecido a cambiar las sábanas de su cama. Mientras colocaba una funda limpia en la almohada, vi un destello dorado por el rabillo del ojo. Allí, parcialmente oculto por un libro, estaba mi anillo. Lo reconocí al instante, era una pieza delicada con un pequeño diamante que Marcos me había regalado en nuestro primer aniversario. No sabía cómo reaccionar. Mi corazón latía rápido, dividido entre el enojo y el miedo. ¿Qué significaría para mi matrimonio si esto llegara a saberse? ¿Valeria me robaría sin pensar en las consecuencias? Miles de preguntas se agolpaban en mi mente mientras sostenía el anillo en mi mano temblorosa. Decidí actuar con cautela, siguiendo mi intuición y buscando reunir pruebas definitivas antes de decir algo. Después de todo, sabía que mi esposo, Marcos, la protegía prácticamente de todo. Desde que eran niños, Marcos había asumido el papel de protector de su hermana menor. Incluso ahora, con ambos bien entrados en la treintena, seguía justificando cada uno de sus caprichos y errores. Recuerdo una vez, hace un par de años, cuando Valeria perdió su trabajo en una agencia de publicidad por llegar tarde constantemente. En lugar de animarla a buscar un nuevo empleo, Marcos le prestó dinero para que siguiera su sueño de convertirse en influencer. Meses después, cuando el dinero se acabó y el sueño no se materializó, Marcos volvió a salir al rescate, consiguiéndole un puesto en la empresa de un amigo. Esta dinámica siempre me había molestado, pero nunca tanto como ahora.
Si mis sospechas eran ciertas, ¿cómo reaccionaría Marcos? ¿Me creería o buscaría la manera de justificar las acciones de su hermana? Los días siguientes fueron una tortura. Cada vez que Valeria estaba cerca, me sentía tensa, observando cada uno de sus movimientos. Intentaba actuar con normalidad, pero podía sentir cómo la desconfianza iba carcomiendo nuestra relación. Las cenas familiares, que antes eran momentos de alegría y charlas animadas, se convirtieron en ocasiones incómodas donde yo apenas podía mantener una conversación sin sentirme paranoica. Una noche, mientras lavaba los platos después de la cena, escuché a Valeria y Marcos conversando en voz baja en el salón. Me acerqué silenciosamente, intentando captar algo de su conversación. Escuché fragmentos. Necesito más tiempo, decía Valeria, las cosas no están saliendo como esperaba. La voz de Marcos sonaba preocupada pero firme. Sabes que siempre te apoyaré, pero tienes que ser más cuidadosa. ¿De qué estaban hablando? ¿Acaso Marcos sabía algo de lo que estaba pasando? La incertidumbre me estaba volviendo loca. Necesitaba respuestas, pero también temía lo que podría descubrir. Esa noche, acostada junto a Marcos, observé su perfil en la oscuridad. ¿Cómo podía el hombre que amaba, el padre de nuestro hijo de 5 años, estar posiblemente involucrado en algo así? Pensé en nuestro pequeño Mateo, durmiendo plácidamente en la habitación de al lado, ajeno a toda esta situación. ¿Qué ejemplo le estaríamos dando si resultaba que su tía era una ladrona y su padre lo encubría? Fue en ese momento, mirando el techo de nuestra habitación mientras las sombras de la noche bailaban en las paredes, que tomé una decisión. No podía seguir viviendo así, en un constante estado de sospecha y miedo. Necesitaba la verdad, sin importar lo dolorosa que pudiera ser. Por mi bien, por el bien de mi hijo y por el futuro de mi familia, tenía que llegar al fondo de este asunto. Con esa resolución en mente, comencé a planear mi próximo movimiento. No sería fácil, y probablemente cambiaría nuestras vidas para siempre, pero ya no había vuelta atrás. La verdad, por dura que fuera, era preferible a vivir en una mentira. Y yo estaba decidida a descubrirla, costara lo que costara. Con la determinación de descubrir la verdad firmemente arraigada en mi mente, sabía que actuar impulsivamente sería un error. Si confrontaba a Valeria directamente sin pruebas sólidas, seguramente negaría todo y me haría quedar como una neurótica paranoica. Por eso, comencé a observarla más de cerca, prestando atención a cada detalle de su comportamiento. La mañana siguiente a mi decisión, me levanté temprano, antes que nadie en la casa. El sol apenas comenzaba a asomarse por el horizonte, tiñendo el cielo sevillano de tonos rosados y anaranjados. Preparé café y me senté en la terraza, disfrutando del aire fresco de la mañana mientras planeaba mi estrategia. Tenía que ser discreta para que ni ella ni Marcos sospecharan de mis movimientos. Valeria solía levantarse tarde, así que aproveché esas primeras horas de la mañana para examinar cuidadosamente nuestra casa. Busqué lugares donde pudiera esconder una pequeña cámara sin que fuera notada. Finalmente, decidí colocarla dentro de nuestro dormitorio, orientada hacia el lugar donde solía guardar mis pertenencias más valiosas. Fue una decisión difícil, sentía una mezcla de culpa y desesperación por invadir mi propio hogar de esta manera. ¿En qué momento mi vida se había convertido en esto? ¿Cómo habíamos llegado al punto en que tenía que espiar a mi propia familia? Pero, dado el contexto, ¿qué otra opción tenía? Esa misma tarde, con la excusa de ir a hacer unas compras, me dirigí al centro de Sevilla. Las calles estaban llenas de vida, con turistas admirando la arquitectura de la catedral y la Giralda, y locales disfrutando de tapas en las terrazas de los bares. En cualquier otra circunstancia, me habría detenido a disfrutar del ambiente, quizás tomando un café en la Plaza del Salvador. Pero ese día tenía una misión. Entré en una tienda de electrónica y, tras asegurarme de que nadie me prestaba demasiada atención, compré una pequeña cámara oculta. El vendedor, un hombre joven con gafas de pasta, me miró con curiosidad cuando le pedí el modelo más discreto que tuvieran. Inventé una historia sobre querer grabar la propuesta de matrimonio de mi hermana sin que ella lo supiera. El chico sonrió, convencido, y hasta me deseó suerte con la sorpresa. De vuelta en casa, esperé el momento oportuno para instalar la cámara. La oportunidad llegó esa misma noche, cuando Marcos se llevó a Mateo al parque y Valeria salió con sus amigas.
Con manos temblorosas, coloqué el dispositivo en un rincón de nuestro dormitorio, oculto entre los libros de la estantería. Me aseguré de que tuviera una vista clara de la cómoda donde guardaba mis joyas y documentos importantes. En los días siguientes, me comporté como si nada hubiera cambiado, buscando no alterar la aparente calma de nuestra dinámica familiar. Preparaba el desayuno como siempre, llevaba a Mateo al colegio, iba a trabajar a la clínica y volvía a casa para las cenas familiares. Pero por dentro, estaba en constante estado de alerta. Valeria, confiada como siempre, seguía viniendo a casa, rondando mis cosas con su actitud despreocupada. La observaba de reojo mientras ella se paseaba por la casa, aparentemente sin ninguna preocupación en el mundo. Su risa resonaba en el salón mientras veía sus programas de televisión favoritos, y el aroma de su perfume caro llenaba el aire cada vez que pasaba cerca de mí. Una tarde, mientras revisaba las grabaciones de la cámara en mi teléfono, escondida en el baño para que nadie me interrumpiera, sentí que mi corazón se detenía. Ahí estaba, en blanco y negro pero perfectamente clara, la imagen de Valeria entrando a nuestra habitación cuando creía que no había nadie en casa. La vi acercarse a la cómoda, abrir el cajón donde guardaba mis cosas y hurgar entre ellas. Sacó un perfume caro que me había comprado Marcos por mi cumpleaños y, con la mayor naturalidad del mundo, lo colocó en su bolso. La imagen era tan clara que no dejaba espacio para malinterpretaciones. Enfrentarme con esta realidad fue como un puñetazo al estómago. Tuve que sentarme en el borde de la bañera, intentando controlar mi respiración. No se trataba solo del acto de robar, sino del desprecio implícito hacia mí y hacia mi hogar. ¿Cómo podía Valeria, alguien a quien había considerado familia, traicionarme de esta manera? Esa noche, durante la cena, apenas pude mirar a Valeria a los ojos. Ella charlaba animadamente sobre sus planes para el fin de semana, completamente ajena al torbellino de emociones que me consumía por dentro. Marcos, sentado a mi lado, me preguntó si me encontraba bien. Solo estoy cansada, mentí, forzando una sonrisa que no llegó a mis ojos. Decidí recopilar más evidencias antes de actuar. Quería estar completamente segura, tener un caso sólido que ni siquiera Marcos pudiera negar. En los días siguientes, Valeria volvió a tomar otras cosas, dinero de mi cartera, un collar de diseño que había heredado de mi abuela y otro sobre de efectivo que había dejado deliberadamente en la cómoda. Cada nueva prueba era como una puñalada. Me sentía traicionada, enojada y, sobre todo, profundamente triste. ¿Cómo habíamos llegado a este punto? ¿Qué había hecho yo para merecer este trato? Las noches se volvieron interminables, pasaba horas dando vueltas en la cama, incapaz de conciliar el sueño mientras mi mente repasaba una y otra vez las imágenes de las grabaciones. Una mañana, mientras desayunábamos, Valeria mencionó casualmente que le encantaba mi nuevo perfume. «Deberías decirme dónde lo compraste», dijo con una sonrisa inocente. Sentí que la sangre me hervía. ¿Cómo podía ser tan descarada? Tuve que apretar los puños bajo la mesa para contener mi rabia. Marcos, ajeno a todo, comentó que tal vez podría comprarle uno similar para su cumpleaños. Fue en ese momento cuando tomé la decisión final. No podía seguir viviendo así, en esta farsa constante. Tenía que exponerla, enfrentarla con la verdad, sin importar las consecuencias. Acumulé imágenes y registros que confirmaban que no era un accidente ni una mala interpretación de mi parte. Era una traición calculada y descarada. Mientras planeaba cómo abordar la situación, me di cuenta de que también tendría que enfrentar a Marcos. ¿Cómo reaccionaría? ¿Me creería o se pondría del lado de su hermana, como había hecho tantas veces en el pasado? La idea de que pudiera no creerme, de que pudiera pensar que estaba inventando todo esto, me aterrorizaba. Pero sabía que ya no había vuelta atrás. Una tarde, mientras estaba en el trabajo, recibí un mensaje de Marcos sugiriendo reunir a toda la familia para un almuerzo en casa el domingo siguiente. Mi corazón dio un vuelco. Era la oportunidad perfecta. Respondí afirmativamente, tratando de sonar lo más normal posible. Los días previos al almuerzo fueron una tortura. Cada vez que miraba a Valeria o a Marcos, sentía que estaba a punto de explotar y contarlo todo. Pero me contuve. Necesitaba que todo saliera perfectamente. El domingo por la mañana, me levanté temprano para preparar todo.
Limpié la casa a fondo, preparé la comida favorita de todos, incluyendo las famosas croquetas de mi suegra, y me aseguré de que todo estuviera impecable. Por fuera, aparenté ser la anfitriona amable y cariñosa de siempre. Pero por dentro, era un manojo de nervios. Mientras cocinaba, repasaba mentalmente lo que iba a decir, cómo iba a presentar las pruebas. Sabía que exponer a Valeria frente a todos sería un escándalo, pero también entendía que, al reunir a la familia como testigos, disminuía las posibilidades de que ella pudiera escabullirse fácilmente o de que Marcos pudiera minimizar la situación. A medida que se acercaba la hora del almuerzo, sentía que mi corazón latía cada vez más rápido. Mis manos temblaban ligeramente mientras ponía la mesa. Mateo, percibiendo que algo no estaba del todo bien, se acercó y me abrazó las piernas. ¿Estás triste, mamá?, preguntó con sus grandes ojos marrones llenos de preocupación. Le sonreí, acariciando su pelo. No, cariño. Mamá solo está un poco nerviosa por la comida. Todo estará bien. Ojalá pudiera creer mis propias palabras. Mientras escuchaba el timbre de la puerta, anunciando la llegada de los primeros invitados, respiré hondo. Este era el momento. No había vuelta atrás. Lo que fuera a pasar en las próximas horas cambiaría nuestras vidas para siempre. Y yo estaba lista para enfrentarlo. El sonido del timbre resonó por toda la casa, marcando el inicio de lo que sería, sin duda, una de las tardes más difíciles de mi vida. Respiré hondo, alisé mi vestido con manos temblorosas y me dirigí a la puerta. Al abrirla, me encontré con la sonrisa cálida de mi suegra, doña Carmen, quien sostenía una bandeja cubierta con un paño. «He traído mi tarta de manzana», anunció con orgullo, besándome en ambas mejillas. «Sé que a Mateo le encanta». Le devolví la sonrisa, sintiendo una punzada de culpa por lo que estaba a punto de hacer. Doña Carmen siempre había sido amable conmigo, y me dolía pensar en cómo esto podría afectarla. Poco a poco, la casa se fue llenando. El tío Roberto, con su risa estruendosa y sus chistes malos, la prima Ana, presumiendo de su reciente ascenso en el banco, y finalmente, Valeria, radiante como siempre en un vestido que probablemente costaba más que mi sueldo de un mes. Marcos se encargó de servir las bebidas mientras yo daba los últimos toques a la comida en la cocina. Podía escuchar las risas y conversaciones que llegaban desde el salón, tan normales, tan ajenas a la tormenta que estaba a punto de desatarse. Por un momento, dudé. ¿Realmente quería hacer esto? ¿Destruir la paz de nuestra familia? Pero entonces recordé todas las noches de insomnio, la angustia, la traición. No, tenía que hacerlo. Por mí, por Mateo, por la verdad. Cuando todos estaban sentados alrededor de la mesa, comencé a servir la comida. El aroma del cordero asado y las patatas al romero llenaba el aire, mezclándose con el bullicio de las conversaciones. Mateo, sentado entre sus abuelos, devoraba con entusiasmo sus croquetas, ajeno a la tensión que crecía en mi interior. La comida transcurrió con aparente normalidad. Se habló de política, del último partido del Sevilla FC, de los planes de vacaciones de la prima Ana. Yo participaba poco, concentrada en mantener la compostura y en el momento que se avecinaba. Finalmente, cuando todos habían terminado de comer y doña Carmen comenzaba a repartir su famosa tarta de manzana, decidí que era el momento. Con el corazón latiendo tan fuerte que temía que todos pudieran oírlo, me puse de pie. «Familia», comencé, notando cómo mi voz temblaba ligeramente. «Hay algo importante que necesito compartir con todos ustedes». Las conversaciones cesaron, y todos los ojos se volvieron hacia mí. Marcos me miró con curiosidad, mientras que Valeria continuó comiendo su tarta, aparentemente despreocupada. «En las últimas semanas», continué, «han estado sucediendo cosas extrañas en esta casa. Objetos que desaparecen, dinero que falta». Hice una pausa, notando cómo la expresión de Valeria cambiaba sutilmente. Al principio, pensé que estaba volviéndome loca. Pero luego, con una mezcla de nervios y determinación, saqué mi teléfono móvil del bolsillo. Tengo pruebas de quién ha estado detrás de todo esto. Mis dedos temblaban mientras buscaba los vídeos. Podía sentir la tensión creciendo en la habitación, como si el aire se hubiera vuelto más denso.
Reproduje las grabaciones frente a los presentes. En las imágenes quedaba claro cómo Valeria tomaba mis pertenencias sin mi permiso. Se la veía entrando a nuestra habitación, hurgando en mis cajones, guardando joyas y dinero en su bolso. Un silencio incómodo llenó la sala, roto solamente por un jadeo ahogado de doña Carmen y algunas exclamaciones de sorpresa de los demás. Mi corazón se aceleraba mientras observaba las reacciones. El tío Roberto tenía la boca abierta, incapaz de articular palabra. La prima Ana miraba alternativamente a la pantalla y a Valeria, como si no pudiera creer lo que veía. Valeria, por su parte, había palidecido. Su tenedor cayó sobre el plato con un estrépito que pareció resonar en el silencio de la habitación. Esto no es lo que parece, balbuceó, mirando desesperadamente a Marcos. Puedo explicarlo. Esperaba, al menos, el apoyo de Marcos. Era evidente que había sido engañada y robada. Pero lo que ocurrió a continuación fue peor de lo que podía haber imaginado. Marcos se levantó de golpe del sofá, con el rostro lleno de furia. Por un momento, pensé que iba a enfrentarse a Valeria, que finalmente vería la verdad. Pero entonces, para mi horror, se volvió hacia mí. ¿Cómo te atreves a insultar a mi hermana frente a todos?, gritó, su voz temblando de rabia. Antes de que pudiera reaccionar, antes de que pudiera defenderme, sentí el impacto de su mano contra mi mejilla. El golpe me hizo tambalearse, y por un momento, el mundo pareció girar a mi alrededor. El silencio que siguió fue ensordecedor. Podía sentir las miradas de todos sobre mí, una mezcla de shock, lástima y confusión. Doña Carmen sollozaba silenciosamente en su silla, mientras que el tío Roberto se había puesto de pie, como si quisiera intervenir pero no supiera cómo. Mateo, mi pequeño Mateo, comenzó a llorar, asustado por la violencia que acababa de presenciar. Verlo así, confundido y aterrorizado, fue como un puñal en mi corazón. ¿Cómo habíamos llegado a esto? ¿Cómo podía Marcos, el hombre que juró amarme y protegerme, hacerme esto? Marcos, logré articular, mi voz apenas un susurro. ¿Cómo puedes? Las pruebas están ahí, las has visto con tus propios ojos. Pero él no quería escuchar. Su rostro, antes lleno de amor y cariño, ahora solo mostraba desprecio. Basta, gritó. No voy a permitir que sigas difamando a mi hermana. Esos vídeos deben estar manipulados. Valeria jamás haría algo así. Valeria, recuperándose de su shock inicial, aprovechó la oportunidad. Con lágrimas en los ojos, lágrimas que ahora sabía eran falsas, se acercó a Marcos. Hermano, yo nunca. Debe haber algún error. Sabes que yo amo a esta familia, jamás haría nada para lastimarlos. Observé, impotente, cómo Marcos la abrazaba, consolándola, mientras yo permanecía de pie, con la mejilla ardiendo y el corazón roto. La injusticia de todo era abrumadora. Había esperado muchas reacciones, pero nunca esto. Nunca que el hombre que amaba me traicionara de esta manera. Creo que es mejor que todos nos vayamos, dijo el tío Roberto, rompiendo el tenso silencio. Uno a uno, los miembros de la familia comenzaron a recoger sus cosas, murmurando excusas y evitando mirarme directamente. Podía ver la incomodidad en sus rostros, la lucha interna entre lo que habían visto y lo que querían creer. Doña Carmen se acercó a mí antes de irse, sus ojos llenos de lágrimas. Hija, comenzó, pero pareció no encontrar las palabras adecuadas. Finalmente, solo apretó mi mano y salió, llevándose a Mateo consigo. Mi hijo me miró con confusión mientras se alejaba, y sentí que mi corazón se desgarraba aún más. Pronto, solo quedamos Marcos, Valeria y yo en la casa. El silencio era pesado, cargado de emociones no expresadas y verdades no reconocidas. Marcos ni siquiera me miraba, toda su atención centrada en consolar a Valeria. Quiero que te vayas, dijo finalmente, su voz fría y distante. No puedo creer que hayas llegado tan lejos con esta locura. Inventar todo esto, ¿por qué? ¿Qué pretendías lograr? ¿Inventar?, repetí, incrédula. Marcos, por favor, mira las pruebas. ¿Cómo puedes negar lo que está frente a tus ojos? Pero era inútil. Podía ver en su mirada que había tomado una decisión,
que había elegido creer la mentira cómoda en lugar de la dolorosa verdad. Y en ese momento, comprendí que había perdido no solo mis pertenencias, sino también mi matrimonio, mi familia, todo lo que creía seguro y verdadero. Con lágrimas en los ojos y un nudo en la garganta, subí a nuestra habitación, ya no podía llamarla nuestra, y comencé a empacar algunas cosas. Cada objeto que tomaba estaba cargado de recuerdos, de momentos felices que ahora parecían pertenecer a otra vida, a otra persona. Mientras metía ropa en una maleta, escuchaba los murmullos de Marcos y Valeria en el piso de abajo. Sus voces, antes tan familiares y reconfortantes, ahora me sonaban extrañas y hostiles. ¿Cómo podían actuar como si yo fuera la villana en esta historia? ¿Cómo podían ignorar la verdad tan descaradamente? Cuando bajé con mi maleta, Marcos estaba de pie en la puerta, su postura rígida y su mirada fría. «Te quedarás en casa de tu hermana hasta que resolvamos esto», dijo, como si estuviera dando órdenes a un subordinado y no hablando con su esposa. «Mateo se quedará aquí, conmigo». Quise protestar, gritar, luchar. La idea de separarme de mi hijo era insoportable. Pero sabía que en ese momento, en ese estado, no tenía fuerzas para una batalla legal. Necesitaba tiempo para pensar, para planear mi próximo movimiento. «Esto no ha terminado, Marcos», dije, mi voz más firme de lo que me sentía. «La verdad saldrá a la luz, tarde o temprano». Él no respondió, simplemente abrió la puerta, un gesto claro de que quería que me fuera. Mientras salía, vi a Valeria en el fondo del pasillo, una pequeña sonrisa de triunfo en sus labios. En ese momento, sentí que algo dentro de mí se endurecía. Esto no quedaría así. Lucharía por la verdad, por mi hijo, por mi dignidad. Mientras caminaba por las calles de Sevilla, con el sol de la tarde bañando los edificios de un cálido tono dorado, sentí una mezcla de emociones abrumadoras. Tristeza, rabia, miedo, pero también una determinación creciente. No sabía cómo, pero encontraría la manera de demostrar la verdad y recuperar mi vida. La reunión familiar que había planeado como el momento de revelación y justicia se había convertido en el inicio de mi pesadilla. Pero también, sin saberlo en ese momento, sería el catalizador de un cambio profundo en mi vida. Mientras me dirigía a casa de mi hermana, con el corazón pesado pero la mente clara, sabía que este no era el final. Era solo el comienzo de mi lucha por la verdad y la justicia. El camino hacia la casa de mi hermana Elena fue el más largo y solitario que jamás había recorrido. Las calles de Sevilla, normalmente llenas de vida y color, parecían grises y vacías. Cada paso que daba me alejaba de la vida que había construido, de mi hijo, de todo lo que creía seguro y verdadero. Ese golpe no solo había marcado mi rostro, sino que había destrozado algo dentro de mí. Cuando llegué a casa de Elena, ella me recibió con los brazos abiertos y una mirada de preocupación. No necesité explicar mucho, mi rostro hinchado y mis ojos enrojecidos hablaban por sí solos. Me abrazó en silencio, y por primera vez desde que salí de mi casa, me permití llorar libremente. «Ana», me dijo suavemente, guiándome hacia el sofá, «cuéntame qué ha pasado». Y así lo hice. Le conté todo, las sospechas, las pruebas, la reunión familiar, la reacción de Marcos. Elena escuchó en silencio, su rostro pasando de la sorpresa a la indignación y finalmente a la ira. «¿Cómo se atreve?», exclamó cuando terminé mi relato. «¿Cómo puede Marcos ser tan ciego?». Y Valeria, siempre supe que era una víbora, pero esto. Se levantó de golpe, paseando por la sala. «Tenemos que hacer algo, Ana. No puedes dejar que se salgan con la suya». Sus palabras encendieron algo dentro de mí. Sí, había sido herida, traicionada, humillada. Pero no estaba derrotada. A lo largo de nuestro matrimonio, había soportado la actitud sobreprotectora de Marcos hacia Valeria, la indiferencia de mi suegra y las constantes exigencias de una familia que nunca me aceptó completamente. Pero nunca imaginé que llegaríamos a este punto. «Tienes razón», dije, secándome las lágrimas. «No puedo dejar que esto quede así. Por mí y por Mateo». La imagen de mi hijo, confundido y asustado, me dio fuerzas. No podía permitir que creciera en un ambiente de mentiras y manipulación. Los días siguientes fueron un torbellino de emociones y actividad. Elena me ayudó a contactar con un abogado, un viejo amigo suyo llamado Javier.
Nos reunimos en un pequeño café en el barrio de Triana, lejos de los lugares que solía frecuentar con Marcos. Javier escuchó atentamente mi historia, tomando notas y haciendo preguntas ocasionales. Cuando terminé, me miró con seriedad. Ana, dijo, tienes un caso sólido. Las grabaciones son pruebas contundentes. Pero debes estar preparada, esto no será fácil. Marcos tiene conexiones, y Valeria parece ser manipuladora. Será una batalla dura. Sus palabras, aunque duras, me dieron un extraño consuelo. Por primera vez desde que todo esto comenzó, sentí que alguien me creía, que alguien estaba de mi lado. Estoy lista, respondí. Haré lo que sea necesario. Pasé los días siguientes recopilando todas las grabaciones y pruebas que tenía, no solo del robo de Valeria, sino también de otros momentos en los que Marcos había mostrado actitudes abusivas. Revisé correos electrónicos, mensajes de texto, cualquier cosa que pudiera respaldar mi caso. Elena me ayudó, pasando horas conmigo revisando documentos y recordando incidentes que antes había pasado por alto. Fue durante una de estas sesiones cuando Elena mencionó algo que cambió el rumbo de mis pensamientos. ¿Sabes?, dijo, mientras revisábamos unos estados de cuenta, siempre me pareció extraño cómo Marcos y Valeria manejaban sus finanzas. A veces parecía que tenían más dinero del que deberían. Esas palabras despertaron una sospecha en mí. ¿Y si los robos de Valeria no eran solo por codicia personal? ¿Y si había algo más grande detrás? Decidí investigar más a fondo. Con la ayuda de Javier, comenzamos a rastrear los movimientos financieros de Marcos y Valeria. Lo que descubrimos me dejó atónita. Había transferencias sospechosas, cuentas ocultas, patrones que sugerían algo mucho más grande que simples robos domésticos. Esto parece ser un esquema de fraude, dijo Javier, revisando los documentos. Si podemos probarlo, no solo recuperarás a Mateo, sino que podrías ver a Marcos y Valeria enfrentando cargos serios. La idea de que Marcos estuviera involucrado en actividades ilegales me dolió profundamente. ¿Cómo había llegado a esto? ¿En qué momento el hombre que amaba se había convertido en alguien capaz de tales acciones? Pero ese dolor pronto se transformó en determinación. Si Marcos había elegido este camino, tendría que enfrentar las consecuencias. Decidí contactar a la policía en secreto para denunciar el robo y presentar las pruebas que habíamos recopilado. El detective asignado al caso, un hombre llamado Carlos Ramírez, me escuchó con atención. Señora, me dijo después de revisar la evidencia, esto parece ser más grande de lo que imaginábamos. Necesitaremos tiempo para investigar a fondo, pero le aseguro que tomaremos esto muy en serio. Mientras la investigación avanzaba, tuve que mantenerme fuerte y calculadora. Sabía que Marcos intentaría contactarme, ya fuera para intentar reconciliarnos o para amenazarme. Y, efectivamente, los mensajes y llamadas comenzaron a llegar. Al principio, eran súplicas para que volviera, promesas de que todo se arreglaría. Luego, cuando vio que no respondía, se volvieron más agresivos, amenazando con quitarme a Mateo permanentemente. Cada mensaje, cada amenaza, solo fortalecía mi resolución. Estaba dispuesta a enfrentar todo lo que fuera necesario para recuperar mi dignidad y proteger a mi hijo. Elena fue mi roca durante este tiempo, ofreciendo mi apoyo constante y recordándome por qué estaba luchando. Ana, me dijo una noche, mientras compartíamos una taza de té en su balcón, viendo el atardecer sobre el Guadalquivir, estoy orgullosa de ti. Muchos se habrían rendido, pero tú estás luchando. Mateo tendrá una madre de la que estar orgulloso. Sus palabras me dieron fuerzas para lo que sabía sería el siguiente paso difícil, ver a Marcos. Javier había arreglado una reunión para discutir la custodia de Mateo, y sabía que sería una prueba de fuego para mi determinación. El día de la reunión llegó. Me vestí con cuidado, eligiendo un traje que me hiciera sentir fuerte y segura. Elena me acompañó hasta el despacho de Javier, dándome un abrazo de apoyo antes de que entrara. Recuerda quién eres, me susurró, y por qué estás luchando. Cuando entré en la oficina y vi a Marcos, sentí una mezcla de emociones, dolor por lo que habíamos perdido, rabia por su traición, pero también una calma sorprendente. Ya no era la mujer asustada y confundida que había salido de nuestra casa semanas atrás. Era una luchadora, decidida a recuperar su vida y proteger a su hijo.
La reunión fue tensa. Marcos alternaba entre intentar parecer conciliador y hacer amenazas veladas. Pero yo me mantuve firme, respaldada por Javier y por la confianza en la verdad de mi caso. Cuando Marcos mencionó que haría todo lo posible por quedarse con la custodia completa de Mateo, sentí que algo dentro de mí se endurecía aún más. Marcos, dije, mirándolo directamente a los ojos, creo que subestimas lo que una madre es capaz de hacer por su hijo. No tienes idea de lo que sé, ni de lo que estoy dispuesta a hacer para proteger a Mateo. Te sugiero que lo pienses muy bien antes de amenazarme. Vi un destello de miedo en sus ojos, una chispa de duda. Por un momento, el Marcos que conocía, el hombre del que me había enamorado, pareció asomarse detrás de la fachada de dureza. Pero desapareció tan rápido como había llegado, reemplazado por una máscara de fría determinación. Salí de esa reunión sintiéndome extrañamente empoderada. Sí, el camino que tenía por delante sería difícil, pero estaba lista para enfrentarlo. Mientras caminaba por las calles de Sevilla, respirando el aire cálido de la tarde, tomé una decisión. No solo lucharía por mi hijo y por justicia, sino que usaría esta experiencia para ayudar a otras mujeres que pudieran estar pasando por situaciones similares. Esa noche, sentada en el pequeño escritorio de la habitación de invitados en casa de Elena, comencé a escribir. Escribí sobre mi experiencia, sobre el dolor, la traición, pero también sobre la fuerza que había descubierto en mí misma. Quizás algún día, pensé, esto podría convertirse en un libro, una guía para otras mujeres que se enfrentaran a la traición y el abuso. Mientras escribía, un plan comenzó a formarse en mi mente. No sería una venganza en el sentido tradicional, no. Sería una reivindicación, una manera de recuperar mi poder y de asegurarme de que Marcos y Valeria enfrentaran las consecuencias de sus acciones. Y lo haría todo dentro de los límites de la ley, con la verdad como mi arma más poderosa. Miré por la ventana, hacia las luces de Sevilla que brillaban en la noche. Por primera vez en semanas, sentí una chispa de esperanza. El camino sería largo y difícil, pero estaba lista para recorrerlo. Por mí, por Mateo, y por todas las mujeres que alguna vez se habían sentido impotentes frente a la injusticia. La verdadera batalla apenas comenzaba, y yo estaba preparada para ganar. Los días que siguieron a mi reunión con Marcos fueron un torbellino de actividad y planificación. Con la ayuda de Elena y Javier, comencé a preparar mi estrategia para recuperar a Mateo y exponer la verdad sobre Marcos y Valeria. Cada día me sentía más fuerte, más decidida. Ya no era la mujer asustada que había salido de su casa con una maleta y el corazón roto, ahora era una luchadora con un propósito claro. Sin embargo, sabía que necesitaba más información, más pruebas. Y para eso, necesitaba acercarme a Marcos de nuevo. Fue entonces cuando se me ocurrió un plan arriesgado pero potencialmente efectivo. Invitaría a Marcos a cenar, fingiendo un intento de reconciliación. ¿Estás segura de esto, Ana?, me preguntó Elena cuando le conté mi idea. Su rostro reflejaba preocupación. Marcos podría ser peligroso. No sabemos de lo que es capaz ahora. Asentí, entendiendo su preocupación. Lo sé, pero necesito que baje la guardia. Si cree que estoy dispuesta a reconciliarme, tal vez cometa un error, diga algo que nos pueda ayudar. Javier, aunque inicialmente escéptico, finalmente estuvo de acuerdo. Podría funcionar, dijo, pero necesitamos tener un plan de respaldo. No puedes estar sola con él. Así que planeamos cada detalle. Elena se quedaría en el apartamento de al lado, lista para intervenir si algo salía mal. Javier estaría en contacto constante, y habíamos alertado discretamente al detective Ramírez sobre nuestro plan. El día de la cena llegó. Pasé la mañana cocinando, preparando los platos favoritos de Marcos, paella de mariscos, su debilidad, y para el postre, una tarta de Santiago que solía hacer su abuela. El aroma de azafrán y mariscos llenaba el pequeño apartamento que había alquilado, trayendo consigo una oleada de recuerdos que tuve que apartar firmemente de mi mente. Mientras cocinaba, repasaba mentalmente el plan. Tenía que ser convincente, tenía que hacer que Marcos creyera que realmente estaba considerando una reconciliación. Era un acto peligroso, un baile sobre el filo de una navaja, pero estaba decidida a llevarlo a cabo. A las 7 en punto, sonó el timbre. Respiré hondo, me miré una última vez en el espejo,
asegurándome de que mi maquillaje ocultara las ojeras producto de noches de insomnio, y abrí la puerta. Marcos estaba allí, con un ramo de rosas rojas en la mano. Por un momento, al verlo, sentí que mi corazón se aceleraba. A pesar de todo, una parte de mí aún recordaba al hombre del que me había enamorado. Pero rápidamente aparté esos pensamientos. Este no era el Marcos que conocía, este era un hombre que me había traicionado, que había elegido a su hermana manipuladora por encima de su familia. Ana, dijo, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, estás hermosa. Me entregó las flores y se inclinó para besarme en la mejilla. Tuve que hacer un esfuerzo consciente para no retroceder. Gracias, Marcos, respondí, forzando una sonrisa. Pasa, la cena está casi lista. Lo guié hasta la pequeña sala de estar. Noté cómo sus ojos recorrían el lugar, probablemente buscando signos de que esto fuera más que un apartamento temporal. Me alegré de haber sido cuidadosa en no dejar a la vista nada que pudiera delatarme. Huele delicioso, comentó, mientras se sentaba en el sofá. ¿Has hecho paella? Asentí, dirigiéndome a la cocina para servir las copas de vino que tenía preparadas. Tu favorita, respondí. Pensé que sería apropiado para esta noche. Mientras servía el vino, mis manos temblaban ligeramente. Tenía que mantener la calma, tenía que ser convincente. Volví a la sala y le entregué una copa a Marcos, sentándome frente a él. Brindemos, dijo, levantando su copa. Por los nuevos comienzos. Choqué mi copa con la suya, tomando un pequeño sorbo. El vino se sentía amargo en mi boca, a pesar de ser un Rioja que antes habría disfrutado. La conversación durante la cena fue tensa, llena de silencios incómodos e intentos forzados de normalidad. Marcos habló de su trabajo, de cómo Mateo lo extrañaba, cada mención de mi hijo era como un puñal en mi corazón, evitando cuidadosamente cualquier mención de Valeria o de los eventos que nos habían llevado a esta situación. Yo, por mi parte, interpretaba el papel de esposa arrepentida lo mejor que podía. Hablé de cómo extrañaba nuestra vida juntos, de cómo quizás había exagerado las cosas. Cada palabra era como ácido en mi boca, pero me obligué a continuar. Estábamos a punto de pasar al postre cuando ocurrió algo completamente inesperado. El timbre sonó, fuerte e insistente. Marcos y yo nos miramos, sorprendidos. ¿Esperas a alguien?, preguntó, su voz teñida de sospecha. Negué con la cabeza, mi mente trabajando a toda velocidad. ¿Sería Elena? ¿Habría pasado algo? Me levanté para abrir la puerta, con Marcos siguiéndome de cerca. Cuando la abrí, me quedé paralizada de sorpresa. Allí, en el pasillo, estaba Valeria. Su rostro estaba pálido, sus ojos Wahid con una mezcla de miedo y urgencia. ¿Valeria?, exclamó Marcos, claramente tan sorprendido como yo. ¿Qué haces aquí? Valeria entró rápidamente al apartamento, cerrando la puerta tras ella. Marcos, dijo, ignorándome completamente, tenemos un problema. Un gran problema. Vi cómo el rostro de Marcos cambiaba, la máscara de calma que había mantenido durante la cena desapareciendo por completo. ¿Qué ha pasado?, preguntó, su voz baja y tensa. Valeria comenzó a hablar rápidamente, en voz baja, pero su tono era lo suficientemente urgente como para que pudiera captar algo. Hablaba de pruebas y documentos que, según entendí, ella misma había estado alterando para encubrir algo más grande. Mi corazón comenzó a latir rápidamente mientras trataba de asimilar lo que estaba ocurriendo. Valeria no parecía preocupada solo por las grabaciones que yo había compartido en la reunión familiar, sino por algo más. Algo que, para mi sorpresa, también incluía a Marcos. Me quedé allí, paralizada, mientras los veía discutir en susurros urgentes. Fragmentos de su conversación llegaban a mis oídos, las cuentas offshore, los registros falsificados, la investigación del banco. Cada palabra era como una pieza más de un rompecabezas que no sabía que estaba armando. De repente, todo empezó a tener sentido. Los robos de Valeria, la reacción exagerada de Marcos, las sospechas financieras que Javier había descubierto. No se trataba solo de robos domésticos o de una hermana codiciosa. Esto era algo mucho más grande, algo que involucraba fraude a gran escala.
Estaba a punto de intervenir, de exigir explicaciones, cuando escuchamos golpes fuertes en la puerta. El sonido resonó en el pequeño apartamento, haciendo que los tres nos sobresaltáramos. «Policía». «Abran la puerta», gritó una voz desde el otro lado. El pánico se apoderó del rostro de Marcos y Valeria. Se miraron el uno al otro, luego a mí, como si de repente recordaran mi presencia. «Ana», dijo Marcos, su voz una mezcla de súplica y amenaza, «no abras esa puerta. Podemos explicarlo todo». Pero yo ya estaba en movimiento. Con el corazón latiendo furiosamente, me dirigí hacia la puerta. Sabía que este era el momento, el punto de inflexión que había estado esperando. «Lo siento, Marcos», dije, mi voz más firme de lo que me sentía. «Pero esto se acabó». Abrí la puerta, y varios oficiales de policía entraron rápidamente al apartamento. Vi al detective Ramírez entre ellos, asintiendo levemente en mi dirección. «Marcos Fernández, Valeria Fernández», dijo el detective, «están bajo arresto por sospecha de fraude financiero y malversación de fondos». Mientras los oficiales esposaban a Marcos y Valeria, me apoyé contra la pared, sintiendo que mis piernas podrían ceder en cualquier momento. La escena frente a mí parecía irreal, como si estuviera viendo una película en lugar de mi propia vida. Marcos me miró mientras lo llevaban, sus ojos una mezcla de rabia y súplica. «Ana», dijo, «no entiendes. Lo hice por nosotros, por nuestra familia». Negué con la cabeza, sintiendo una extraña mezcla de tristeza y alivio. «No, Marcos. Lo hiciste por ti mismo. Y ahora tendrás que enfrentar las consecuencias». Mientras los veía salir del apartamento, escoltados por la policía, sentí que un capítulo de mi vida se cerraba definitivamente. Pero también sentí que otro se abría. Uno en el que yo tenía el control, en el que la verdad finalmente salía a la luz. El detective Ramírez se acercó a mí. «Señora», dijo, su voz amable, «ha sido muy valiente. Necesitaremos que venga a la comisaría para hacer una declaración formal». Asentí, sintiéndome agotada pero también extrañamente en paz. «Por supuesto», respondí. «Estoy lista para contar toda la verdad». Mientras salía del apartamento, siguiendo al detective, miré hacia atrás una última vez. El ramo de rosas que Marcos había traído yacía olvidado en la mesa, un recordatorio de las mentiras y engaños que habían marcado los últimos meses de mi vida. Pero ahora, por primera vez en mucho tiempo, sentí que podía respirar libremente. El camino que tenía por delante no sería fácil, lo sabía. Habría juicios, declaraciones, probablemente más revelaciones dolorosas. Pero estaba lista para enfrentarlo todo. Porque ahora sabía la verdad. Y la verdad, por dolorosa que fuera, era el primer paso hacia la libertad y la justicia que tanto había anhelado. El viaje a la comisaría fue un borrón de luces de la ciudad y pensamientos acelerados. Sentada en el asiento trasero del coche patrulla, con el detective Ramírez a mi lado, intentaba procesar todo lo que había ocurrido en las últimas horas. El plan que había trazado cuidadosamente se había desmoronado, pero de una manera que nunca hubiera podido prever. Al llegar a la comisaría, fui conducida a una sala de interrogatorios. El espacio era frío y austero, tan diferente de la calidez del hogar que una vez compartí con Marcos. Me senté en la silla de metal, sintiéndome extrañamente calmada a pesar de las circunstancias. El detective Ramírez entró poco después, con una carpeta gruesa bajo el brazo y una expresión seria en su rostro. «Señora Ana», comenzó, sentándose frente a mí, «antes de que hagamos su declaración formal, hay algunas cosas que necesito que sepa». Asentí, preparándome para lo que fuera que estuviera a punto de revelar. Las investigaciones que iniciamos a partir de su denuncia nos llevaron mucho más allá de simples robos domésticos, continuó. Lo que hemos descubierto es un elaborado esquema de fraude financiero que involucra a varias empresas y cuentas offshore. Mientras el detective hablaba, sentí que mi mundo se sacudía una vez más. Marcos y Valeria no solo habían estado robando mis pertenencias, habían estado operando un negocio criminal a gran escala. Según nuestras investigaciones, prosiguió Ramírez, su esposo, Marcos Fernández, utilizaba su posición en el banco para desviar fondos a cuentas fantasma. Su cuñada, Valeria, se encargaba de limpiar el dinero a través de varias empresas fachada.
Escuché en silencio, sintiendo una mezcla de horror y una extraña sensación de alivio. Por fin, la verdad salía a la luz. Lo que usted descubrió, dijo el detective, fue solo la punta del iceberg. Sus sospechas y las pruebas que recopiló nos dieron el impulso que necesitábamos para profundizar en la investigación. Pensé en todas las noches de insomnio, en el dolor y la confusión que había experimentado. ¿Cuánto tiempo?, pregunté, mi voz apenas un susurro. ¿Cuánto tiempo han estado haciendo esto? El detective Ramírez suspiró. Por lo que hemos podido determinar, al menos 5 años. Posiblemente más. 5 años. Casi toda la duración de nuestro matrimonio. Sentí que me faltaba el aire. ¿Cómo había podido estar tan ciega? ¿Cómo no me había dado cuenta de lo que estaba sucediendo bajo mis propias narices? Ana, dijo el detective, su voz más suave ahora, sé que esto debe ser difícil de asimilar. Pero necesito que entienda algo, usted no es responsable de las acciones de su esposo y su cuñada. De hecho, su valentía al enfrentarlos ha sido crucial para desmantelar esta operación. Sus palabras, aunque bien intencionadas, apenas penetraron la niebla de shock que me envolvía. Mi mente estaba llena de preguntas. ¿Qué pasaría ahora? ¿Cómo afectaría esto a Mateo? ¿Qué dirían nuestros amigos, nuestra familia? Como si leyera mis pensamientos, el detective continuó, en los próximos días, se harán públicos los detalles de este caso. Será difícil, no voy a mentirle. Habrá mucha atención mediática. Pero quiero que sepa que cuenta con nuestra protección y apoyo. Asentí mecánicamente, agradecida por sus palabras pero sintiéndome completamente abrumada. Ahora, dijo, abriendo la carpeta frente a él, necesito que me cuente todo desde el principio. Cada detalle, por pequeño que parezca, puede ser importante. Y así, durante las siguientes horas, relaté mi historia. Hablé de las primeras sospechas, de los objetos desaparecidos, de las grabaciones que había hecho. Describí la reunión familiar, la reacción violenta de Marcos, mi exilio forzado de mi propio hogar. Con cada palabra, sentía que un peso se levantaba de mis hombros. Ya no estaba sola con estos secretos, ahora formaban parte de un registro oficial, pruebas en un caso que iba mucho más allá de mis problemas personales. Cuando terminé, el sol ya comenzaba a asomarse por las ventanas de la comisaría. Me sentía agotada, tanto física como emocionalmente, pero también extrañamente en paz. El detective Ramírez cerró su cuaderno de notas y me miró con una mezcla de admiración y preocupación. Has sido muy valiente, Ana. Sé que no es fácil enfrentar algo así, especialmente cuando involucra a la familia. Asentí, demasiado cansada para hablar. Pero sus siguientes palabras me sacudieron de mi letargo. Hay algo más que debes saber, dijo, su tono volviéndose grave. Dada la magnitud de este caso y las conexiones que Marcos parece tener, vamos a recomendarle que entre en el programa de protección de testigos. Sentí que mi corazón se detenía. ¿Protección de testigos? Pero, ¿qué hay de Mateo? ¿Qué hay de mi vida aquí en Sevilla? El detective se inclinó hacia adelante, su expresión seria. Entiendo que es mucho para procesar, pero debe considerar seriamente esta opción. La gente involucrada en este tipo de fraudes a menudo tiene conexiones peligrosas. Su seguridad y la de su hijo son nuestra prioridad. Las implicaciones de sus palabras me golpearon con fuerza. No solo había perdido mi matrimonio y descubierto una red de mentiras, sino que ahora tendría que considerar abandonar toda mi vida, mi hogar, mi identidad. Necesito tiempo, dije finalmente, mi voz apenas audible. Necesito pensar en Mateo, en lo que es mejor para él. El detective asintió comprensivamente. Por supuesto. Tomaremos medidas para garantizar su seguridad inmediata. Mientras tanto, piense en lo que le he dicho. Salí de la comisaría sintiéndome como si hubiera envejecido años en una sola noche. El sol de la mañana bañaba las calles de Sevilla, la ciudad despertaba a un nuevo día, ajena al drama que se había desarrollado durante la noche. Elena me esperaba fuera, su rostro una mezcla de preocupación y alivio. Al verme, corrió a abrazarme. Ana, ¿estás bien? ¿Qué ha pasado?
Le conté todo mientras caminábamos hacia su apartamento. Con cada palabra, veía cómo su expresión cambiaba de la sorpresa al horror y finalmente a la determinación. Pase lo que pase, dijo, apretando mi mano, estoy aquí para ti y para Mateo. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. Tal como había predicho el detective Ramírez, la noticia del arresto de Marcos y Valeria explotó en los medios locales y luego nacionales. De repente, me vi en el centro de una tormenta mediática. Periodistas acampaban frente al apartamento de Elena, buscando una declaración, una foto, cualquier cosa que pudieran usar para alimentar la historia. Mientras tanto, yo luchaba con la decisión más difícil de mi vida. ¿Debería entrar en el programa de protección de testigos? Estaba dispuesta a abandonar todo lo que conocía, a criar a Mateo en un lugar desconocido, bajo una identidad falsa. Fue Mateo quien, sin saberlo, me ayudó a tomar la decisión. Una tarde, mientras veíamos dibujos animados en el sofá de Elena, me miró con sus grandes ojos marrones y preguntó, «Mamá, ¿cuándo volveremos a casa?» En ese momento, me di cuenta de que, casa, ya no existía, al menos no como la habíamos conocido. Nuestro hogar, nuestra vida en Sevilla, se había construido sobre mentiras y engaños. Quizás, pensé, esta era una oportunidad para un nuevo comienzo, para construir algo real y honesto. Al día siguiente, llamé al detective Ramírez y le comuniqué mi decisión. Entraríamos en el programa de protección de testigos. Las semanas siguientes fueron una vorágine de preparativos secretos y despedidas silenciosas. Tuve que decir adiós a Elena, a mi trabajo en la clínica, a la ciudad que había sido mi hogar durante tanto tiempo. Cada lugar, cada rostro familiar, se grababa en mi memoria, sabiendo que podría ser la última vez que los viera. La noche antes de nuestra partida, mientras Mateo dormía, me senté en el balcón del apartamento de Elena, mirando el horizonte de Sevilla. Las luces de la Giralda brillaban en la distancia, y el aroma de azahar flotaba en el aire nocturno. Pensé en todo lo que había pasado, en cómo mi vida había dado un giro tan dramático en tan poco tiempo. Había perdido mucho, es cierto. Mi matrimonio, mi confianza, la vida que creía tener. Pero también había ganado algo invaluable, la verdad, y con ella, la oportunidad de empezar de nuevo. A la mañana siguiente, con solo 2 maletas y un corazón lleno de esperanza y miedo a partes iguales, Mateo y yo nos subimos a un coche con cristales tintados. Mientras dejábamos atrás las calles de Sevilla, miré a mi hijo, que observaba con curiosidad por la ventana. «¿A dónde vamos, mamá?», preguntó. Sonreí, sintiendo una mezcla de nostalgia y anticipación. «Vamos a una nueva aventura, cariño. A un lugar donde podremos empezar de nuevo». Mientras el coche avanzaba hacia lo desconocido, sentí una extraña sensación de paz. No sabía qué nos depararía el futuro, qué desafíos enfrentaríamos en nuestra nueva vida. Pero sabía una cosa con certeza, enfrentaríamos lo que viniera juntos, con honestidad y valentía. El camino que teníamos por delante era incierto, pero por primera vez en mucho tiempo, me sentía verdaderamente libre. Libre de las mentiras, libre del miedo, libre para construir la vida que Mateo y yo merecíamos. Mientras Sevilla se desvanecía en el espejo retrovisor, miré hacia adelante. Hacia un nuevo amanecer, hacia un nuevo capítulo de nuestras vidas. Y aunque mi corazón se encogía al dejar atrás todo lo que había conocido, también latía con la emoción de las posibilidades que nos esperaban. Esta no era el final de nuestra historia. Era solo el comienzo.